Hola, soy Rubén López Aguado, técnico de anatomía patológica y citología. Trabajo en el complejo asistencial de Zamora y les voy a presentar Introducción a la inmunohistoquímica. En tan poco tiempo no puedo profundizar mucho, así que solo daré unas pequeñas pinceladas. ¿Qué es? Pues son estas láminas que van a tener adheridas una sección de tejido que se van a colorear, normalmente de marrón con un contraste azulado. La inmunohistoquímica es un método de inmunolocalización que utiliza anticuerpos seleccionados para identificar antígenos específicos, que pueden ser pequeñas moléculas. Se detectan antígenos celulares o tisulares mediante reacciones antígeno-anticuerpo. Para visualizar el lugar donde ocurre la reacción antígeno-anticuerpo es preciso emplear un trazador o marcador. El marcaje puede realizarse con fluorocromo, como las técnicas de inmunofluorescencia, enzimas, como las técnicas inmunoenzimáticas, iones metálicos en forma coloidal, como la técnica de inmunooro, o isótopos radiactivos. Ya sabemos que el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto muy amplio de enfermedades, y simplificando mucho diremos que con la inmunohistoquímica vamos a conseguir identificar la enfermedad con su nombre y también con su apellido. ¿Para qué nos va a ayudar? Para el diagnóstico y clasificación de tumores malignos indiferenciados, marcadores predictivos y pronósticos de tumores, tratamientos personalizados en oncología, identificación de agentes infecciosos en tejido, clasificación de leucemia y linfoma, determinación del origen de tumores metastásicos. Aquí tenemos una pequeña muestra de los anticuerpos primarios que se pueden emplear en inmunohistoquímica. Hay muchos más y además van saliendo nuevos constantemente. Desde que se extrae una muestra hasta que la muestra está preparada y se introduce en el inmunoteñidor, hay muchos procedimientos y variables que influyen en el resultado final, como la fijación de la muestra, el fijador ideal, la relación fijador-tamaño de la muestra y, por supuesto, el tiempo que se tarda en introducir la muestra en el líquido fijador. Y además, en el laboratorio de anatomía patológica hay muchas muestras que deben de llegar sin fijar, sin introducir en el líquido fijador, como intraoperatorias. Esto es un ejemplo de todas las variables que pueden influir en el resultado final de la inmunohistoquímica: isquemia fría, el retraso en la fijación, a modificar la expresión de los biomarcadores en cáncer de mama. Por ejemplo, 3 anticuerpos. Aquí tenemos que la biopsia, el tejido, se ha introducido justo en la extracción de la biopsia. Aquí han pasado 4 horas, aquí 8, aquí toda la noche. Vemos que la expresión de la inmunohistoquímica se va perdiendo. Por tanto, nos puede llegar a dar un falso negativo. La descalcificación es un proceso para eliminar calcificaciones en los tejidos que dificultan o imposibilitan el corte del tejido, y hay que emplear agentes decalcificadores. Hay que llevar cuidado en esa elección y en el tiempo que vamos a emplear, porque algunos son muy agresivos, incluso sin ser muy agresivos, si están demasiado tiempo el tejido en agentes decalcificantes, pueden destruir la inmunoglobulina. El procesado e inclusión son procesos por los que las biopsias tienen que pasar y en los que no se les debe superar los 60 grados para no destruir tampoco antígeno. Los cortes deben ser a 3 micras y deben utilizarse cristales especiales, porque en otros cristales el tejido se va a perder. Como hemos visto antes, en el procesado de inclusión el tejido no debe superar los 60 grados para no interferir en el resultado de la inmunohistoquímica. Este es un inmunoteñidor. Antes se hacía a mano, pero el volumen actual de peticiones hace que sea imposible realizarlo a mano hoy en día. Este es el resumen de la técnica. Aquí vemos, aquí sería el cristal, el tejido, y la recuperación antigénica sería el primer paso. Para que lo repito, pues esté en las mejores condiciones de ser localizado por los anticuerpos, bloquear la enzima propia del tejido para evitar falsos positivos, incubar el anticuerpo primario en las condiciones adecuadas y el más sensible y específico posible, incubar un anticuerpo secundario que se una al anticuerpo primario, incubar el complejo peroxidasa-antiperoxidasa en el que se encuentra la enzima
para que se una al anticuerpo primario, incubar el sustrato, la enzima va a reaccionar oxidando el cromógeno ya añadido y transformándolo en un marrón insoluble en alcohol y otros solventes orgánicos, y todas estas reacciones van a llevar a que se coloree de marrón en el lugar donde se ha producido la reacción antígeno-anticuerpo primario. Como hemos visto antes, este es el resultado final. Macroscópicamente, este es el resultado final microscópicamente. Este es el anticuerpo CERV2, es un marcador de membrana, eso quiere decir que nos va a marcar las membranas de las células. Vemos que las células tienen su membrana que se visualiza un color marrón. También hay que decir que para visualizarlo en microscopio, una vez que sale las láminas del inmunoteñidor, llevan algunos procesos como ponerle, por ejemplo, el cubreobjeto. Hemos dicho que se va a colorear en marrón. Aquí vemos una citocreatina 20, metástasis de cáncer de colon, en tejido pulmonar, que se va a colorear en marrón. Pero en realidad no siempre se va a colorear de marrón, depende de los sistemas de visualización. Este es se utiliza diaminobencidina, se va a colorear de marrón, como generalmente, pero hay muchos otros sistemas de visualización que vamos a poder emplear y se van a visualizar en otros colores. Aquí tenemos un SAT-B2 en un tejido de carcinoma de colon con otro método de visualización y lo vamos a ver en azul. Aquí otro marcador, el S100, en tejido de melanoma, y lo vamos a visualizar en rojo. Aquí MLH1 en tejido de colon, y lo vamos a visualizar en negro. Y el EPCAM aquí en tejido de melanoma lo vamos a visualizar en verde. Por último, para finalizar, las tareas de los técnicos de investigación patológica en el departamento de inmunohistoquímica: realizar todo el proceso de inmunohistoquímica, lista de trabajo, curso de microtomo, organización de inmunoteñidores, control de la técnica en microscopio, control del stock y caducidades de todos los reactivos y anticuerpos, optimización de anticuerpos, detección de errores, validación de las sesiones de trabajo y participación activa en los controles internos y externos de calidad. Aunque estemos donde estemos, todos los técnicos de anatomía patológica tenemos que trabajar en equipo y todos somos igual de importantes. Y este es el final. Muchas gracias.